Estamos en la sede del MPP, Montevideo, y tenemos el gusto de conversar con Cecilia Cairo. Bueno, Cecilia, un gusto para mí. Un poco para nuestra audiencia en Argentina, contanos un poquito cuál es tu actividad que has venido desarrollando en el Ministerio de Vivienda. Y bueno, mi trabajo es de alguna manera en los asentamientos que he generado a lo largo y ancho del país, regularizarlos y integrarlos a la trama urbana que todos conocemos, es decir, saneamiento, alumbrado, pluviales, todo lo que un barrio se merece y que desgraciadamente los asentamientos no tienen. ¿Cuáles son las cifras de gente que está en los asentamientos y cuántos son? Hay un cálculo del INE del año 2011 que habla que son 589 asentamientos y que allí viven alrededor de 165.000 personas. Esas serían las cifras 2011. En realidad los asentamientos crecen adentro porque allí es donde nacen nuestros niños. La mayoría de nuestros niños, la demografía es diferente en los asentamientos. Y a su vez, algunos asentamientos, sobre todo en el interior del país, nacen en el momento de las elecciones, las elecciones departamentales. Entonces, algún otro hay en algún departamento del interior. ¿Qué tiene que ver la selección con el crecimiento del asentamiento? Y promesas. Instálate ahí que te voy a regularizar, por ejemplo. Eso juega muchísimo, sobre todo en el interior del país. Mira. Cifras del 2011. ¿Y si tuvieras que tirar una cifra de ahora, 8 años después? Yo diría que, primero, el ex PI, hoy PMB, viene regularizando 100 asentamientos, eran 589, lo que significa que estaríamos hablando que sin regularizar quedarían 489, pero yo creo que hay un crecimiento menor, serán unos 15, pero nosotros estamos actualizando las cifras, pueden haber 15 nuevos en el Uruguay. O sea que tendrías un total hoy de... Y hablamos de unos 610 600. más o menos. ¿Y de gente? El problema es que en estos asentamientos que yo te digo que fueron generados después del 2011 no hay un censo INE que me indique exactamente cuánta gente es. O sea que nuestras cifras son estimativas, no son reales. Pero estimamos que si antes habían 165.000 y de los que yo te digo que 100 asentamientos fueron regularizados, podemos pensar que debe andar en los entornos de los 170.000 más o menos. ¿Esto coincide con la cifra de la extrema pobreza o no necesariamente? No necesariamente. Un asentamiento crece por diferentes razones y en realidad la mayoría de la gente que vive en asentamiento es trabajadora, como vos, como yo, como todos nosotros, ¿verdad? Los precios de los alquileres juegan un papel importante, la trama urbana se cotiza, los precios de las viviendas son más altos y la gente termina asentándose en la periferia donde consigue un pedacito de terreno para hacerse su propia casa. Pero por supuesto que la pobreza está instalada allí también, pero no es solamente la pobreza extrema. La que está ahí. ¿Y qué grado de conectividad hay? ¿Luz, agua, internet? Bueno, lo que yo te decía, agua tienen todos, porque en realidad una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra Constitución es que a nadie le puede faltar el agua potable, es decir, que lo tiene. La luz, los asentamientos que nosotros regularizamos, todos esos servicios quedan, todos. ¿Están oficializados? Por supuesto, el saneamiento, todo. En el caso de los asentamientos que todavía no intervenimos o que serán en un futuro intervenidos, la luz lo que tienen es la luz colgada. Tienen luz, pero no formalizada. ¿Y internet, televisión y eso? Bueno, Antel también llega a todos lados, inclusive a los asentamientos, así que sí, tienen internet. Sí. ¿Por qué ha costado tanto reducir este núcleo de vivienda irregular? Porque, mira, yo recuerdo la campaña electoral anterior, la calle Pou decía asentamiento cero. Y realmente es desconocer lo que significan los asentamientos. Los asentamientos no es solo un problema de vivienda y de servicio, es un problema de exclusión social, una fragmentación social muy importante en el territorio, que lo que determina es que además de regularizar el asentamiento, nosotros tenemos asistentes sociales trabajando con la población, trabajando, intentando reconstruir organización, reconstruir redes, reconstruir ciudadanía. Y eso lleva mucho más tiempo que hacer solo una casa. Antes de la dictadura,
Y después en el gobierno de la calle, si ustedes ven, están por todo el territorio viviendas que fueron construidas. Casaballe es una, viviendas que ellos llamaron de emergencia. Cerro Norte es otro, donde construyeron casas a una rapidez importantísima y metieron ahí adentro muchísima gente. Lo mismo hizo el gobierno de la calle con lo que hoy llaman los núcleos básicos evolutivos, que eran piezas de 28 metros cuadrados y la gente ahí tuviera 4 hijos, 5, 25 o nada, los mismos metros cuadrados le tocaba a cada uno y la gente tenía que empezar a agrandar después según sus posibilidades. Esa política de vivienda no es la aconsejable y hoy las consecuencias de las situaciones de violencia, de fragmentación social que tenemos en ese territorio son consecuencia de eso. No es la política de gobierno del Frente Amplio. La política del gobierno del Frente Amplio es: construimos casas según tus necesidades, no menos de 60 metros cuadrados, así sea una pareja sola. Cada uno de sus hijos tiene que tener un cuarto si no son del mismo sexo y si hay adolescentes. Y a su vez construimos ciudadanía y trabajamos socialmente sobre cada una de esas familias. Por eso el proceso es largo. ¿Se precisa más plata? Por supuesto que se precisa más plata para esto. No siempre pudimos tener toda la que precisábamos. Hoy estamos en unos 7.000 millones de pesos, lo que es el presupuesto del Ministerio de Vivienda, que es un 0,4 más o menos del PBI, que es lo que acostumbramos a hablar ahora. En el 2017 ejecutamos un 110%, lo que significa que superamos la ejecución que debíamos tener. ¿Cuántas viviendas o cuánta gente ocuparon así? Mira, nuestro plan quinquenal habla de 25.000 viviendas. Nosotros en cooperativa ya sobrepasamos lo que teníamos propuesto como quinquenal, que eran 10.000. Hoy estamos pensando que nuestra final de quinquenio va a ser de 12.500 viviendas. Entonces, ¿cuánta gente es en este periodo, en el periodo del 2017? Estamos hablando, y tuvimos inundados, tuvimos dolores, y tuvimos que salir a hacer 360 casas en un ratito. Hoy estamos con obras de inundado en 3 departamentos, más de 120 viviendas. Es decir, si tú me preguntas, ¿cuántas viviendas hicimos? Un montón. Estamos por encima en el año pasado de 5.000 viviendas. ¿Es suficiente? Y yo te digo, no, no es suficiente. Precisamos, y es uno de los planteos que estamos haciendo en el programa del Frente Amplio, que el presupuesto de vivienda sea más importante para poder responder más rápidamente a las situaciones, no solo de fragmentación social, pero del cooperativismo, es decir, de todas las necesidades que los uruguayos tienen en materia de distribución habitacional. A ver si entiendo, ¿las viviendas que están realizando se hacen en los asentamientos o dónde son? Sí, claro. ¿Qué pasa? Cuando uno entra a un asentamiento donde viven 500 familias, estamos hablando que son grandes, sobre todo ahora, en este periodo estamos entrando en lo más grande, y de esas 500 familias, 200 tienen que ser realojadas con una vivienda nueva porque están viviendo en zonas inundables o contaminadas. Y para permitirnos hacer la obra de vialidad y de lo que fuera, hay que ensanchar calles, lo que significa que eso amerita realojos de familias y son muchos realojos, sí, claro. En la regularización significa obras de infraestructura y realojos al mismo tiempo. Vivienda nueva, en una palabra. ¿Y esta construcción las asume el Ministerio de Vivienda o el usuario también trabaja en eso? No. En este caso de las regularizaciones, la construcción la hace el Ministerio de Vivienda, y llave en mano, sí. ¿Y ahí qué tiene que pagar por mes? ¿Cómo se la regala? ¿Cómo funciona? No, la regularización significa que nosotros lo indemnizamos con una vivienda. Y a los que tienen vivienda y esas viviendas tienen alguna dificultad de algún índole, que puede ser eléctrica, sanitaria, los techos, se llueve, hay canastas de materiales para repararlas. A los que se quedan en el lugar, ¿verdad? Al que no tiene reloj. O sea que a la persona que está en una zona inundada, abre la calle, le tiran la casa abajo, le ponen una nueva mejor y eso es gratis. No, sí, no tiene que pagar por eso. No, como la regularización tampoco. Le llevamos el saneamiento, la luz y el agua y no tiene que pagar, por supuesto que no. Lo que va a hacer 5 años después es comenzar a pagar contribución inmobiliaria, que es lo que paga cualquier uruguayo en cualquier lugar donde esté, porque esa persona pasa a tener derechos. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a tener un padrón X, que va a tener su nombre, y que a partir de ahí va a ser propietario de su vivienda, porque mientras que estaba asentado era solo un asentado, es decir, totalmente irregular. Muchas gracias.